Hola amigos, espero se encuentren súper bien. Hoy no vamos a preparar una receta así en general, lo que siempre acostumbramos a hacer. Vamos a hacer los tipos de corte que más utilizamos en la cocina. Y la herramienta más importante en este caso en la cocina es el que utilizamos para hacer los cortes, es el cuchillo. Tenemos de hecho mucha variedad de tamaños. Esto ya es como según te adaptas tú. Aquí tenemos un cuchillo que es un número 7. Este es un cuchillo que es estilo chef. Y el de acá también es un modelo, el mismo modelo estilo chef, pero esto aquí es un número 8, de hecho es un poquito más grande. Y en la cocina este modelo de cuchillo es el más utilizado para hacer cualquier tipo de corte. El cuchillo de chef, de hecho hay varios tamaños como les había comentado. También existe muchas calidades. Esto de aquí normalmente es un poco más económico, de precio hablamos. Y esto de aquí que vendría a ser un cuchillo de acero en damasco. De hecho es un acero súper resistente, súper duro, que el filo te dura buen tiempo. Me refiero es cuando tú normalmente afilas el cuchillo, normalmente cuando es en este tipo de acero, que es en acero damasco, es un acero súper resistente, súper duro, te dura mayor tiempo. En cambio esto de aquí es un acero relativamente ya de menor calidad. O sea, es bueno, pero la parte del filo no te dura mucho tiempo. Tienes que estar afilando cada cierto tiempo. Ahora, existe dos herramientas para afilar el cuchillo normalmente. Aquí tengo una piedra. Normalmente para afilar yo siempre lo dejo remojando unos 5 o 10 minutos en agua. La piedra que voy a utilizar para afilar. De hecho existe varias calidades, varios números de piedra. Normalmente yo utilizo esta parte que es el número 3000 y 800, que es prácticamente como para pulir. El número de la piedra hace referencia a qué tan fino es. Cuanto más alto es el número, es más fino la piedra. De hecho también hay números de 1000, 2000, 3000, pero yo utilizo más el de 3000. Yo utilizo este número porque normalmente he utilizado el número ya de 1000, pero me di cuenta que en el 3000 pule mucho mejor, saca el filo mucho mejor a los cuchillos. Y la otra herramienta que utilizamos también para afilar, que es buena también, es la chaira. Esto normalmente hacemos este procedimiento de arriba hacia abajo. Y si vas a afilar con la piedra, normalmente para que no se te resbala al momento que estás afilando el cuchillo, vas a utilizar un pequeño trapo húmedo. De esta manera queda más preciso la piedra. O también yo cuando compré este tipo de piedra normalmente ya viene con un pequeño GB, la cual sirve de base para que no resbale. Queda más estable al momento que estás afilando. Y la forma en el que yo afilo normalmente los cuchillos es de esta manera. De hecho hay otras formas, otros métodos de afilar. Vamos a comenzar de la parte de la esquina hacia arriba. Siempre que el cuchillo esté un poquito inclinado, hacemos este hacia arriba y luego bajamos de esta misma manera. El tiempo de afilar el cuchillo normalmente sí va a depender mucho de en qué estado está el cuchillo. Normalmente cuando utilizamos por mucho tiempo, normalmente como que se forman pequeños dientes. Lo que queremos es quitar todos esos pequeños dientes y que esté totalmente bien pulido. Y siempre que estés afilando, siempre es bueno mojarle un poquito la piedra. Y para saber si realmente está bien afilado el cuchillo, siempre vas a cortar cualquier vegetal y con el más mínimo esfuerzo es que el cuchillo tiene que cortar. Y como pueden ver, no le pongo nada de peso y corta de manera súper suave sin maltratar mucho los vegetales. Esto de igual manera. Aquí otro tip muy importante: cuando vas a utilizar la tabla, siempre es bueno poner un trapo húmedo debajo de la tabla. De esta manera cuando picas, la tabla queda súper fija a la superficie de la mesa. De esta manera cuando estás cortando no se va a resbalar y así vas a evitarte también cortar. Existen tres formas de cómo cortar con el cuchillo. Normalmente para hacer cortes súper finos es balancear el cuchillo hacia adelante y hacia atrás sin despegar el cuchillo de la superficie de la tabla, de esta manera. También la posición de la mano es súper importante. Nunca hay que mantener de esta manera. Si mantenemos de esta manera, normalmente nos vamos a cortar. Siempre tiene que estar inclinado los dedos de esta manera.
Y la otra técnica también es, eso sí, es la misma posición de la mano para hacer otro tipo de corte. Y la otra también que utilizamos es para hacer cortes en juliana. Es normalmente el cuchillo llevar hacia atrás, solo trabaja la parte de la punta. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el corte. Voy a utilizar esta variedad de verduras para hacer las muestras del tipo de corte que utilizamos. El primer corte que vamos a hacer es un corte chiffonade. Normalmente utilizamos para ese corte hojitas, ya sea de verdura, alguna hierba. En esta ocasión voy a utilizar las hojitas de espinaca. Solo vamos a utilizar la parte de las hojas. Y también es recomendable, si vas a hacer ese corte, vas a tratar de tenerlo todo ordenado. Acá sí va a depender mucho de qué tan grande, qué tan largo quieres el corte. Puedes enrollar de esta manera, la espinaca está así de largo, puedes enrollar de esta manera y hacerle el corte, o también si quieres que la corte te salga un poquito más largo, vas a enrollar de lo contrario, de esta manera. Bueno, ahora vamos a comenzar a hacer el corte chiffonade con la espinaca. Es un corte súper delgadito, súper finito. Por eso es súper importante también que el cuchillo tenga buen filo para hacer un corte súper delgadito y no maltratar demasiado a las hojas o a algún vegetal que estás cortando. Y aquí tenemos el corte chiffonade, como pueden ver, súper finito, súper delgadito. Y el otro corte que vamos a hacer ahora va a ser chips. Vamos a utilizar una papa, puedes utilizar cualquier papa. Normalmente cuando el producto, la verdura, en este caso la papa, es medio ovalada, para que no resbale, siempre es bueno hacerle un pequeño corte súper ligero para que se siente muy bien en la superficie de la tabla. Y simplemente aquí vamos a comenzar a cortar súper delgadito chips. Este corte normalmente utilizamos para hacer el estilo papas fritas, así estilo chip. También utilizamos para hacer, no sé, tortilla de papa. Corte súper delgadito. Esto es el corte de chips. Y bueno, ahora sí vamos a hacer el otro corte juliana. Vamos a utilizar un poquito de holantao y también una unidad de zanahoria. Normalmente ese tipo de corte es un corte que tiene aproximadamente casi 4 centímetros de largo. Como siempre, para cortar cualquier tipo de vegetal que es ovalada, siempre es bueno hacerle una base para que no resbale, para que no tambalee en la tabla. Y vamos a comenzar a cortar de esta manera, un grosor aproximadamente de este tamaño. Una vez que ya tienes el corte, vamos a cortar de esta manera. Por eso es súper recomendable también que el cuchillo tenga buen filo. De esta manera no vas a maltratar los vegetales y tampoco vas a hacer demasiado esfuerzo al momento de cortar. Y esto de aquí vendría a ser corte juliana, de 4 centímetros aproximadamente de largo. Y lo mismo aplicaría para el holantao. Y así es como quedaría el corte juliana de la zanahoria y del holantao. Esto de aquí puedes utilizarlo, no sé, para cualquier tipo de comida. De hecho, el corte no tiene que variar mucho. Puedes incluso utilizarlo para ensalada. Y el siguiente corte que vamos a utilizar, de hecho es un corte súper conocido. Vamos a utilizar para este corte una unidad de cebolla. Este corte va a ser corte pluma. Para hacer este tipo de corte normalmente yo siempre le quito la parte del corazón de la cebolla. De esta manera el corte me sale más parejo, más uniforme. Y lo que vamos a proceder a hacer es vamos a cortar de esta manera. Corte pluma. Normalmente este corte utilizamos para hacer, no sé, salsa criolla, ensaladas, para hacer incluso para acompañar el ceviche. Y el otro corte también vamos a trabajar con una unidad de papa. Siempre es bueno hacerle la base para que se siente muy bien en la superficie de la tabla. Y para hacer el corte hilo o paja vamos a aplicar primero la técnica de cortes en chip, súper delgaditos. Una vez que tengas este corte ya estilo chip, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer el corte hilo. Vamos a cortar súper delgadito, o corte también conocido como corte paja. Normalmente esto utilizamos para hacer papas fritas así al hilo, que normalmente puedes acompañar también a unas hamburguesas.
Y este corte vendría a ser corte hilo o corte paja. Esto normalmente utilizamos para llevarlos a freír. Normalmente se acompaña para hamburguesas, papas al hilo. Ahora vamos a hacer otro tipo de corte con el tomate. Esto es un corte exclusivamente para el tomate llamado corte concassé. Siempre es recomendable utilizar el tomate pelado para este tipo de corte. Vamos a retirar toda la pepa que tiene las semillas y vamos a proceder a cortar en pequeñas tiras, aproximadamente 1,5 centímetros. Este tipo de corte normalmente se utiliza para ensaladas, más o menos de este tamaño. El corte concassé exclusivamente es para corte de tomate. Y el otro corte que vamos a hacer también es súper conocido, es corte brunoise o corte cuadradito. Para hacer este tipo de corte sí es súper recomendable no quitarle esta parte, no cortar esta parte donde tiene la raíz, ya que esto de aquí es el que sujeta todas las hebras de la cebolla. De esta manera, cuando estás cortando no se te va a desarmar la cebolla. Y vamos a proceder a hacer este tipo de corte. Siempre la parte donde dejamos la parte de la raíz siempre va hacia atrás. Y vamos a comenzar a cortar de esta manera. Para que te salga un corte más parejo, siempre es bueno hacerle un corte en la parte del medio. De esta manera va a salir el corte cuadradito o también conocido como corte brunoise. Y como pueden ver, la parte de la raíz de la cebolla es el que sujeta todas las hebras. De esta manera la cebolla no se te desarma. Vamos a hacer otro tipo de corte, va a ser corte bastones. Normalmente utilizamos para hacer las papas fritas. Este es un corte de largo, normalmente tiene entre 6 y 7 centímetros y con un grosor de 1 centímetro. Vamos a primero moldear la parte de la papa. Más o menos así quedaría, casi 1 centímetro de grosor. Y para las papas fritas, súper fácil. Hacemos unos cortes. Este corte se llama corte bastón. Y el otro corte que vamos a hacer ahora va a ser corte macedonia. Este es un corte parecido al corte brunoise, pero es un poquito más grueso, que normalmente utilizamos, no sé, si estás en Perú, normalmente utilizamos para hacer, no sé, arroz con pollo, para hacer arroz con chancho. Un grosor aproximadamente de este tamaño. Y vamos a comenzar a cortar de esta manera para hacer el corte de macedonia. Más o menos nos tiene que quedar este tipo de corte. Este corte lo utilizamos, le decimos acá en Perú, le decimos corte cuadradito. Utilizamos para hacer, no sé, arroz con pollo, arroz con chancho o otros tipos de comida. Ahora sí vamos a hacer el corte mirepoix. Es un corte, es un mix de verduras, es una combinación de verduras. Este es un corte relativamente, puede ser de 1 centímetro aproximadamente de tamaño. Es un corte irregular, no tiene que ser tan exacto. Este corte normalmente utilizamos para hacer caldos, para hacer salsas, para hacer otras variedades de preparaciones, más que todo para fondo, y utilizamos para hacer salsa. Un corte de este tamaño, no tiene que ser un corte perfecto. Este tipo de corte es corte mirepoix. Vamos a hacer otro tipo de corte que es corte parmentier. Este prácticamente procede del corte del bastón. Vamos a aplicar el mismo corte como si fuera bastón y vamos a comenzar a cortar como si fuera corte bastón. Y vamos a tratar de sacar unos cubos relativamente casi de 1 centímetro, que vendría a ser corte cuadradito normalmente que utilizamos para hacer guisos, no sé, para hacer picante de carne, para hacer caucao y otras variedades de comida. Utilizamos este tipo de corte que se llama corte parmentier. Y para hacer el otro corte, este es un corte de gajos, vamos a utilizar una unidad de naranja ya previamente pelado y vamos a proceder a cortar de esta manera. Esto de aquí vendría a ser el corte de gajos, que normalmente se puede utilizar para ensaladas, ensalada de fruta.
Y el otro tipo de corte súper clásico, súper conocido, vendría a ser corte de gajos también de la cebolla. Este corte normalmente utilizamos para hacer lomo saltado o cualquier tipo de saltado. Siempre es bueno quitarle la parte del corazón para hacer corte de gajos, para que el corte salga más uniforme. Puedes cortar de esta manera, aproximadamente 1 centímetro de grosor, o también puedes cortar de esta manera. Este corte utilizamos normalmente para hacer lomo saltado o cualquier otro tipo de saltado. Y como siempre, amigos, gracias por ver nuestro video. Espero que les haya gustado estos consejos, estos tips de corte que normalmente aplicamos en la cocina. Gracias por ver nuestro video, cuídense y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chao.